Bienvenidos a un nuevo vlog y como muchos habíais pedido, hoy os vamos a presentar a Bali y a Zumba. Empezamos con Zumba, que fue la primera en llegar. Los vamos a dejar al suelo porque si no se ponen nerviosos. Zumba fue un encuentro casual, no la esperábamos. Habíamos salido, era un sábado, habíamos quedado con unos amigos y ya se había hecho de noche, estaba lloviendo. Y al volver a casa empezamos a oír unos miaus bastante desesperados al lado de nuestra villa. Se ha enganchado. Puedes seguir. Y eso, que estábamos oyendo unos miaus muy fuertes de un bebé gato y era de noche, no veíamos nada y con la linterna del móvil empezamos pues como a iluminar un poco. Y al lado de un matorral, literalmente al lado de la puerta de nuestra villa, encontramos a una bolita negra empapada y era Zumba. Y claro, fue una situación de decir, madre mía, ¿qué hace este gatito tan pequeño aquí? Que te cabía en una mano, Era en la palma. Minúscula, o sea, cuando la encontramos era una pulga. Y claro, es que antes la situación era como, sí o sí tenemos que cogerla. Ya decidiremos qué hacemos, si le buscamos otra casa o nos la quedamos nosotros, pero en ese momento había que rescatarla. Y así lo hicimos. Estuvimos con Zumba aproximadamente 3 semanas. 3 semanitas y... aunque estaba muy sana, que eso nos alegró porque los gatos de la calle aquí en Bali pues llevan muchas enfermedades y por suerte Zumba estaba bien, la llevamos al veterinario y nos dijeron que todo bien, simplemente seguir la pauta de vacunas y tal, pero aunque estaba bien, a nivel anímico y tal notábamos que algo fallaba. Zumba estaba súper inquieta, siempre quería jugar con nosotros, siempre estaba llorando y fue cuando en la villa nueva en la que estamos, un día así random, picaron a la puerta y una chica nos preguntó que qué pasaba, por qué lloraba tanto el gato y se ve que la chica era ayudante en una protectora de animales donde hay gatos y nos propuso la idea de adoptar un segundo gato para que Zumba tuviera un amigo y así pudieran jugar, estar más tranquilos los dos juntos y así fue. Al principio dudamos un poco porque claro, el tener un gato no era algo que estábamos buscando, fue inesperado. Y ya tener dos era como, ¿en qué jardín nos estamos metiendo? ¿Vale la pena? Pero claro, veíamos a Zumba como estaba y pensábamos, es que lo único que no le podemos dar nosotros es la compañía gatuna. O sea, por mucho que juguemos con ella, la interacción con nosotros no es equivalente a la que podría tener con un gato de su edad. Así que al final dijimos, venga, va. Ya donde cabe uno, caben dos. De perdidos al río. Sí. Y así es como llegó Bali a nuestras vidas. La verdad es que el primer día fue bastante caótico. Bali y Zumba se llevaban un poco mal. Sobre todo por parte de Zumba, estaba un poco como en plan, ¿quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Pero bueno, esto duró un día porque al día siguiente ya estaban los dos como si fueran hermanitos de toda la vida, jugando, persiguiéndose, durmiendo los dos juntos, comiendo juntos, o sea, era alucinante. Y bueno, en Zumba hemos visto un cambio espectacular, o sea, realmente creo que es el mejor regalo que le hubiésemos podido dar y los dos están que no paran juntos, son los mejores amigos y estamos muy entretenidos. Esta ha sido la historia de cómo llegaron estos dos peludos a nuestras vidas y a continuación vais a ver algunos momentos cotidianos de cómo es estar con ellos y nuestro día a día. Bienvenidos a un nuevo día. Tenemos la cara de dormido muy heavy. Nos fuimos a dormir como a las 2 de la mañana y nos hemos despertado hacia las 7, así que no nos lo tengáis en cuenta. Y hoy nos vienen a limpiar la villa, así que nos tenemos que llevar a los peludos fuera. Seguramente iremos a una cafetería. Ahora Marta está intentando meterlos en su mochilita, a ver qué tal se portan. Aquí tengo a los dos. A los dos sujetos. A ver, Zumba, la primera y Bali, el segundo. Ay, se ve poco por el reflejo. Aquí están. Y nada, ahora esto se cierra Pop. para que vayan seguros. Y esto, lo gracioso, es que es formato mochila, así que me los llevo como si fueran mi equipaje. Y aquí van los dos, viendo el mundo. Mira, están tranquilitos, ya. Están los dos sentados. Cuando lleguemos a la cafetería los grabamos otra vez porque ya veréis que se quedarán dormidos en 0, o sea, les encanta esta casita. Hola. Ya hemos entrado a la cafetería. Los hemos dejado por aquí, a nuestro ladito, y miradlos qué monos están.
Los dos sentaditos. Ahora nosotros nos van a traer el café, que lo necesitamos urgentemente, y a ver si con un poquito de suerte estos peludos se quedan dormidos. Tenemos que hacer bastante trabajo en el ordenador, estaremos aquí como un par de horitas más o menos. Y Zumba ya está situada para dormir y Bali, bueno, está en ello, está como ubicándose en el espacio. Zumba lleva más tiempo en este transportín y Bali lleva solo como un par de días, pero la verdad es que ambos se han acostumbrado súper fácil. Lo tienen en casa como si fuera una cama y no le han cogido manía, o sea que cuando salimos fuera es como llevarse la cama fuera de casa. Ya tenemos el desayuno por aquí servido y estos dos, bueno, como veis Bali aún está situándose y Zumba por detrás, que no se ve mucho porque es como una mancha negra, pero está súper dormida. A ver si tú haces lo mismo. Bueno, al final se han dormido, están aquí los dos súper acurrucados en su casita y nosotros por aquí seguimos con el ordenador y nada, en un ratillo ya nos iremos. Bueno, después de dormir un poquito y descansar, ha venido el momento de jugar. Están aquí que no paran. Toca veterinario, la última vacuna de los dos, y a ver cómo se portan, porque la última vez Zumba sacó un poco las urpas. Which one is Zumba? The black one. Black one Zumba, okay. Vamos a ver cuánto pesa Zumba. Zumba. Okay. Wow. Ha engordado, ¿eh? Hace nada pesaba 400 gramos. Ahora el turno de Bali, el pequeñajo. Okay, you're smaller. Yes. Casi 700 gramitos de bicho peludo. Y Bali van corriendo hacia adentro a la que pueden. Es su lugar seguro. Allá tela. Para afuera. Zumba, no te escondas. No te escondas. Que aún no hemos terminado. Y ahora el momento que creo que menos le va a gustar. It's okay, Bali. It's okay. Good boy. So normal 38.6. Zumba, your turn. A ver Zumba, porque es la parte que más odia. La última vez le costó un poco. Okay. Sorry. Okay. Just 0.1 a little bit low, but Okay. it's okay, yeah? Vamos a usar el truco de darle comida y la vacuna a la vez. It's okay. So good. Yeah, good. Ni se ha enterado. Vale, nos ha enterado con la comida y a ver Zumba. Bueno, Zumba va comiendo también y parece que no se entera. Yay! It's okay. Here, yum yum, yum yum. Yum yum. Y ya para acabar, os queríamos enseñar el momento desayuno, que es el momento que más desesperados están y más les gusta, así que les ponemos la comida. Bueno, les he puesto bastante, pero se dejan un poco. Vale, Zumba. Al ataque. Zumba, Zumba, Zumba. Que aproveche. Y con esos dos comiendo por allí, nosotros cerramos ya este vlog. Esperamos que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarnos un me gusta y suscribiros por aquí debajo. Y nos vemos ya en próximas aventuras. Becky Evans se despide de aquí. ¡Chao!